Bienvenidos a una entrega más de Luces Cámara Derecho. En esta ocasión veremos las modificatorias de la Ley 30.819 en lo que se refiere al delito de feminicidio y lesiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Justamente la Ley 30.819 se ha puesto en vigencia el 14 de julio de este año. Esta ley lo que hace es establecer modificaciones en algunos tipos penales relacionados a lo que viene a ser la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Como podemos ver, la primera modificatoria se refiere al delito de feminicidio. En lo que se refiere al feminicidio, que sabemos que es aquella conducta que desarrolla un varón y que supone el quitar la vida a una mujer en contextos especiales de acoso, discriminación, abuso, violencia familiar, observamos que existe una serie de circunstancias agravantes que determinan el hecho, por ejemplo, de actuar con crueldad o ensañamiento, el hecho de utilizar fuego contra la víctima, el que ésta estuviera embarazada, que fuera una adulta mayor, una menor de edad, y en esos supuestos se da la primera modificación, en el sentido de que la pena mínima prevista para el agravante a partir de la ley en mención será 30 años en no la fórmula simple, sino en la fórmula agravada. Por otro lado, existe otra modificación en torno al tema del feminicidio, que justamente se da a partir de que pueda cometerse respecto o en presencia de niños, niñas y adolescentes. La norma antes de su modificación hacía referencia única y exclusivamente a hijos e hijas. Sin embargo, el tipo penal ahora se amplía para considerar de que el feminicidio pueda ser cometido en presencia de niños, niñas o adolescentes. Cualquier niño o niña adolescente sin necesidad que tenga la condición de hijo o hija del autor o de la víctima. Por otro lado, se ha previsto además el hecho de que la pena privativa de libertad, que en algún caso va acompañada con la pena de inhabilitación, pudiera en determinadas de las circunstancias del feminicidio generar además como consecuencia penal la suspensión o cancelación de la patria potestad, para lo cual el legislador prevé el que nos tengamos que remitir al Código del Niño y Adolescente y además de las consecuencias penales, el juez penal, ya no el juez de familia, pueda decidir en el desarrollo del proceso la medida de suspensión como una medida de carácter temporal y entiéndase una vez que se dé la condena la medida definitiva de cancelación de la patria potestad. Eso en torno al delito de feminicidio. También ha habido importantes modificaciones en esta ley en torno al delito de lesiones. En primer lugar, se ha modificado el criterio para calificar las lesiones graves desde un punto de vista cuantitativo, de modo que ahora se establece ya no 30 a más días que pueda arrojar el reconocimiento médico legal de incapacidad para trabajar o atención facultativa, sino más bien se establece el que el reconocimiento médico legal puede establecer de 20 a más días de incapacidad para trabajo o atención facultativa para considerar la lesión como grave. Por otro lado, en torno a las lesiones graves, también se introduce la consideración de que se considerará como un daño psicológico grave el que se vaya a presenciar o se obliga a presenciar a una persona el feminicidio, la violación sexual o las lesiones, refiriéndonos principalmente a niños, niñas y adolescentes que puedan de algún modo ser obligados a presenciar estos actos criminales. Además, en lo que se refiere al 121b, que son lesiones graves en agravio de mujeres o integrantes del grupo familiar, se observa que introduce el legislador algunas modificaciones. Primero, en torno al agravante, en cuanto pudiera ser presenciado este hecho por niños, niñas o adolescentes, cualquier niño, niña o adolescente sin necesidad de que sea hijo o hija, y por otro lado, el hecho de consignar también como parte de la tipificación de estas lesiones graves contra la mujer o integrantes de la familia, el que sea de 20 a más los días de atención facultativa o incapacidad para trabajar. Se introduce además una agravante novedosa
que es el hecho de que la persona que comete este delito haya estado en una situación de ebriedad o intoxicación. Es bastante singular el tratamiento que ofrece el legislador respecto a esta nueva circunstancia agravante, porque acordémonos que el que la persona esté en un estado de ebriedad o en un estado de intoxicación puede suponer para el derecho penal una situación de inimputabilidad o una causa de atenuación. Sin embargo, el legislador comprende esta circunstancia como una agravante. Desde nuestro punto de vista, estaríamos en la aplicación de la teoría del actio liberi causa dentro del marco doloso y no culposo. Finalmente, también se incorpora en las lesiones el que además de la pena privativa, además de la inhabilitación, se pueda aplicar la suspensión o cancelación de la patria potestad en los casos en los que se requiera. Eso en cuanto al tipo penal de lesiones graves. Esta ley también ha significado modificaciones en otros tipos penales, como el tipo penal de lesiones leves, en agravio en la parte que agravia a la mujer o integrantes de la familia, en el tipo penal de agresiones, faltas contra la persona y la falta denominada maltrato. En lo que se refiere a las lesiones leves, como hemos señalado anteriormente, al cambiar el criterio cuantitativo para las lesiones graves de 20 a más, eso tiene directa incidencia en el criterio cuantitativo para calificar la lesión leve. Esto implicaría un reconocimiento médico legal que arroje una lesión que implique más de 10, o sea 11, menos de 20, o sea 19 días de atención facultativa e incapacidad para trabajar. En el caso de una lesión leve, entonces, estaríamos hablando de un criterio cuantitativo de 11 a 19 días para considerarlo dentro de dicha calificación. Además, en lo que se refiere a las lesiones leves, también se añade la agravante que implica la presencia de menores, de niños, niñas o adolescentes, y el hecho de haber estado en estado de ebriedad o intoxicación en el momento de la comisión del delito. Por otro lado, respecto al tipo penal de agresiones, en este tipo penal de agresiones lo que implica lesiones que, de acuerdo al reconocimiento médico legal, importen hasta 10 días de atención facultativa e incapacidad para el trabajo, o estemos hablando de un daño psicológico, conductual o cognitivo, se añaden agravantes como el hecho de haber inobservado alguna medida de la autoridad o contravenido alguna medida de una autoridad competente. Por ejemplo, podría ser una medida de protección, el hecho de que también se hable de una pluralidad de sujetos que hubieran cometido el acto de agresión. Y finalmente, respecto al tema de las agresiones, también se considera el o la agravante de estado de intoxicación o de ebriedad. Existe también modificaciones, como les dije anteriormente, en el tema de las faltas, específicamente las faltas contra la persona en la modalidad culposa, que hasta esta ley había sido hasta 15 días de atención facultativa o incapacidad para el trabajo, se reduce hasta 5 días de incapacidad para el trabajo o atención facultativa. Y finalmente, en lo que se refiere a maltrato, que vendría a ser una falta contra la persona que no evidencia un daño, pero sí ha habido humillación, vejamen de la persona, se establecen las agravantes que esto se pueda dar respecto o en presencia de niños, niñas o adolescentes, o también bajo los efectos del alcohol o las drogas. Agradecemos su atención y nos vemos en una siguiente entrega.